por qué. ¿Por qué estoy predicando sobre esto? Porque esta hermana falleció. La dieron por muerta. Cuando salí, se iban en la moto, apareció un bus y pasó por encima de ellos o lo golpeó. Y las llantas de atrás del bus le pasó raspando el cerebro, le perforó uno de los pulmones, la bañó en sangre. Y ella llegó al hospital y la dieron por muerta. Sin embargo, ella estuvo en estado de coma 7 días. Y durante esos 7 días se fue. Y se fue para el infierno. Siendo cristiana. Y cuando se levanta un demonio para agarrarla, una luz se prende. Y le dice, a ella no la toques. Ven por acá, hermana Silvia Rodríguez. Todavía está convaleciente del accidente que ha tenido. Eso ha sido el día 16 de diciembre. Fresquecito. Yo estoy predicando esto. Ahora van a ver que ella estaba completamente sana. Y acá está su esposo. Ven, hermano. Ven que hable tu esposo primero. Unas palabras cortas porque él estaba manejando la moto. Y quiero que él hable lo que le pasó porque él sí se salvó. Lo que le pasó. Amén. ¿Cuántos lo saludan al hermano Juan Neira? Hermano Juan, quiero que seas rápido porque no tenemos mucho tiempo. Amén, que Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Como decía mi amado pastor, mi nombre es Juan Neira. Yo soy el que iba conduciendo la moto aquel día. Estamos casados 7 años con mi amada esposa y le servimos al Señor desde hace muchos años. Amén. En esta maravillosa obra que Dios me trajo. Soy un fruto de la cárcel. Recibí al Señor en la cárcel. Tuve una experiencia maravillosa con el Señor. Tuve un llamado impresionante que Dios me hizo. Amén. Y la gloria es para el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con ustedes mi esposa porque es un poco extenso el testimonio de ella. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, amén. Hermano, voy a contarle mi experiencia, lo que yo viví. Hermano, tuvimos un accidente de moto el 16 de diciembre del 2018, hermano. 4:30 creo que eran de la tarde, en Esmeralda y Capitán Nájera, hermano. Había un bus del lado derecho, y nosotros cogimos el carril de al lado, ¿no? El izquierdo, en este caso. Íbamos muy tranquilos, un día domingo, los carriles están un poco vacíos. Pero de pronto, hermano, llegó un bus y se nos tiró encima. Tanto así que arrimó a la moto a un costado, pero a mitad de carro caí. Y cuando caigo, hermano, la llanta trasera me pasó toda esta parte de aquí, los brazos. Y caigo, hermano. Y yo cuando caí, yo me vi bañada en sangre nomás. Y yo cogí y solo cerré los ojos y me puse a orar. Y solo yo decía, Señor, si este es mi último momento en la tierra, yo hoy me vuelvo a poner a cuentas contigo. Y yo le decía, Señor, si yo vivo, que sea para ti. Y si yo muero, que sea contigo. Y yo no cesaba de orar, hermano, porque el conocimiento no lo perdí enseguida. Yo escuchaba que la gente decía, está sangrando demasiado, la mató, decían otros. Otros me hablaban, me preguntaban y yo solo movía los dedos. Y decían, todavía vive, todavía vive. Mi esposo me dice que la ambulancia demoró. Para mí llegó tan rápido la ambulancia, hermano. Yo sentí que la ambulancia llegó rápido. Cuando yo sentí que me treparon a la ambulancia y comenzaron a cortar la ropa. Y decían, hay que cortarle el cabello porque tiene dañada la cabeza.
comenzaron a hablar ahí en la ambulancia. Y tan solo por un momento abrí los ojos y había un hombre en toda la puerta de la ambulancia. Y me dijo, tranquila, tú no te vas a morir. Tranquila, me dijo, tú vas a vivir. Dios tiene el control de tu vida, me dijo. Tú tranquila, hermano, pero de ahí solo escuché que dijeron, vamos al hospital del Guasmo. Perdí totalmente el conocimiento de todo, hermano. Puedo decir que mi cuerpo quedó en la ambulancia tirado. Cuando de pronto mi alma, hermano, iba por un túnel oscuro, hermano. No sé cuántas horas pasaron, cuántos días pasaron, pero yo viajaba en ese túnel a una velocidad impresionante. Y cuando llegué a un lugar oscuro, caliente, hermano, un lugar nauseabundo, apestaba horrible. Lo primero que vi ahí en ese lugar eran como unos nidos, hermano, así como cuando usted va a poner aquí una gallina, reviente los pollitos. Habían puros nidos en ese lugar. Y yo dije así en ese lugar cuando llegué, dije, Señor, si este era mi fin, ¿por qué permitiste que yo naciera? Cuando de pronto una luz comenzó a alumbrar el lugar, pero vinieron los demonios y comenzaron a levantarse como de esos cubos, a agarrarme, hermano. Cuando yo escuché una voz muy dulce y llena de autoridad que dijo, a ella no la toque, a ella no la toque. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, yo sentí una seguridad en mi vida porque la Biblia es clara, hermano. En ese lugar no hay misericordia. El que llega a ese lugar es lo último, porque el alma es la que vive eternamente. Depende de donde el hombre escoja estar, hermano. Cuando el Señor cargaba una toalla, un lienzo así pequeño, y lo cargaba así torcido, bien torcido, así como cuando usted tuerce la ropa. Y lo cargaba sucio en sus manos, y yo decía en mí, ¿por qué carga ese trapo tan sucio en sus manos tan santas? Y me dijo Silvia, me llamó por el nombre, y me dijo Silvia, era necesario que estuvieras aquí. Y yo le digo, Señor, ¿pero por qué? Y me dice, si ves esto, y yo le digo, ese trapo está muy sucio. Y él me dijo, Silvia, tú irás a la tierra y darás el mensaje y le dirás a mi pueblo que así está su condición para conmigo. Muchos están como este trapo torcido. Y comenzó él a desenvolverlo y quedó abierto. Y se puso muy blanco y resplandeciente. Y me dijo, Silvia, y le dirás que todo aquel que deje tratar, que todo aquel que deje que yo obre en su vida, será como este blanco lienzo, decía. Y agradará a mi alma, decía. Y yo lloraba. Y yo decía, para mí también esa palabra. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué estoy aquí? Y él me decía que era necesario porque él estaba haciendo un trato con mi padre. Y me dice, tuve que tocarte a ti porque el amor de él estaba inclinado en tu vida. Y dile a mi pueblo que también tocaré a ellos, porque muchos tienen un amor mayor delante de mí y a mí me han dejado a un lado. Y yo lloraba y decía, Señor, misericordia. Y misericordia le decía el Señor. Cuando de pronto me dijo, Silvia, nos vamos a ir a otro lugar.
decía al Señor que yo no quería ir, que yo no quería mirar, que ya me bastaba con lo que había visto, un lugar muy horrible. Cuando de pronto es como cuando usted lee un libro y lo voltea a la otra página. Estábamos ya en otro lugar del infierno. Yo escuchaba cómo él lloraba, cómo se lamentaba, cómo pedían piedad y misericordia. Y yo decía, Señor, ¿y este lugar cuál es? Y el Señor me decía, aquí están todos aquellos en los que yo me glorificaba. Aquí están todos aquellos en los que yo hice milagros y maravillas. Aquí están todos aquellos que me sirvieron en la tierra. Y yo decía, Señor, pero si te servía, tu misericordia, yo tuve con ellos misericordia, me decía. Yo les di oportunidad, yo les hablaba por mi palabra, por mensaje. Yo hablaba sus vidas audiblemente, pero ellos me hicieron a un lado y caminaron bajo sus propios prodigios, por su propia concupiscencia, bajo su propia opinión. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mi alma. Yo le decía, Señor. Y me dijo, muchos caminaban solamente para ser vistos y ya mi presencia no estaba en ellos. Y yo decía, Señor, ten misericordia de mi alma, hermano. Yo solo pedía misericordia por mi alma, hermano. Cuando de repente, hermano, en ese lugar yo agaché la cabeza, cerré los ojos en ese lugar y sentí que algo cayó así como cuando cae una gota, un chorro de agua en el suelo. Y vi que me chispeó a mi cuerpo. Y yo decía, ¿qué es esto? Cuando vi era agua, hermano, yo dije, pero aquí en el infierno no existe el agua. Cuando quise mirar, hermano, yo vi cómo caían las lágrimas del Señor y decía, sí, yo siendo el Salvador. Y lloro por la humanidad entera y aún por mi pueblo cuando quiere descarriarse. Yo estoy ahí para librarlo, pero muchos no me quieren entender. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Hermanos, y seguí hablando con el Señor. Y me dijo, Silvia, hay una línea de sangre muy poderosa. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso? Y me dice, Silvia, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Muchos días el Señor me venía ministrando con esas palabras, pero yo no entendía bien. Y el Señor me decía, esa línea de sangre tan poderosa es que por ti están corriendo en la tierra ahora. Aún tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposo corren por ti buscando ayuda. Porque esa línea de sangre es tan poderosa. Porque un padre cuando un hijo está herido corre. Porque una madre cuando un hijo está herido corre. Porque aún cuando un hermano necesita del otro corre. Esa línea es tan poderosa. Y yo le decía, Señor, ¿qué está aconteciendo con mi familia? Yo le decía, Señor. Y él me decía, todos corren por ti en este momento. Pero Silvia me dijo, yo tengo el control de tu vida, me decía el Señor. Yo tengo el control de tu vida, me decía. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es el Señor. Cuando me dijo, es tan poderosa esa línea de sangre, que es, dice, cuando yo estuve en el Calvario y derramé mi sangre,
por cada uno para perdón de pecado. Y es tan poderosa esa línea de sangre, me dijo, que todo aquel que se arrepiente es derramada mi sangre en su vida y es sellado por mi Espíritu Santo. Y es tan poderosa esa línea que todo aquel que esté en peligro, yo lo rescato, y todo lo que es mío, dice, yo lo arrebato. Yo peleo, me dijo así, yo peleo por cada uno. Gloria a tu nombre, Señor. Por eso es poderosa esa línea de sangre, me dijo. Porque cuando mi pueblo está en angustia, yo corro por ellos. Oh, santo, aleluya. Y me dijo, irás a la tierra y darás el mensaje. Y le dirás lo que yo te voy a mostrar ahora, me dijo. Porque tú y yo vamos a viajar a la tierra. Y yo le dije, Señor, a la tierra voy a regresar. Y él me dijo, vamos a viajar a la tierra. Cuando de pronto, hermanos, ya no estábamos en el infierno. De repente llegamos a un salón muy hermoso, sí. Pero era unas construcciones elegantes, pero muy raras. Cuando me dice entremos, y entramos, hermano. Yo entré a la sede del Vaticano, hermano, donde estaba el Papa reunido con muchos sacerdotes, hermano, haciendo oraciones en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas. Y yo le decía, Señor, este hombre es el Papa. Y me decía, solo contempla lo que va a acontecer. Y yo miraba lo que ellos estaban haciendo, sus oraciones. Cuando de repente, hermanos, comenzaron a hacer rondas. Y comenzaron a levantarse su sotana y a masturbarse, hermano, a hacerse sexo oral entre ellos. Y el Señor me decía, mira, así tienen enredada la humanidad, así la tienen confundida. Ellos han hecho sacrificio para que la humanidad esté turbada y cegada, me decía. Y yo decía, Señor, pero por ese hombre la gente, Señor, corre por aquel hombre, Señor amado, por cogerlo. Y me decía, mira la inmundicia. Ve y dile a mi pueblo que clame mucho. Ve y dile a mi pueblo todo lo que vas a ver. Testifica lo que vas a ver, me decía. Cuando de pronto, hermano, era como otra hoja de libro. Estábamos en una iglesia muy hermosa, un altar hermoso. Pero en el altar, hermano, se movía una culebra para arriba. Y luego se venía para abajo. Cuando de pronto volteo y miro, hermano, era una bella mujer la que estaba en el altar. Y el Señor me decía, aquí se mueve el espíritu de seducción, adulterio y fornicación. Y muchos vienen por un milagro, muchos vienen a buscarme y salen enredados en esta concupiscencia. Ve y dilo. Así me decía el Señor. Cuando de pronto, hermano, yo veía mucha gente en ese lugar. Mucha gente, hermano, y era como que idolatraban a esa mujer. Y el Señor me decía, ¿estás mirando? Y yo le decía, sí, Señor. Así están confundidos. Luego volteo la hoja de otro libro, hermano. Estaba en otro lugar, en otra iglesia, de un altar más hermoso que el primero. Y yo le decía, Señor, esta iglesia es maravillosa. Y me decía, anda al altar y levanta el velo y mira lo que acontece. Yo voy al altar y levanto, hermano, la cortina.
Y era una rueda muy grande, hermano, de hechicería. En medio había como una piscina de un agua negra, hermano. Cuando el Señor me decía, mira, de esa agua brotaba candela. Y me decía, ahora mismo van a hacer sacrificio. Porque aquí se mueve el espíritu de engaño. Y muchos dicen que es mi nombre el que se mueve aquí, que es mi presencia. Aquí hacen hechicerías y conjuros, me decía el Señor. Dile a mi pueblo que no se deje engañar. Dile a mi pueblo que viva firme mi palabra, me decía. Y yo le decía, Señor, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Cuando de pronto, hermanos, llegamos a otro lugar, mucho más grande que este. Así, habían muchas computadoras, hermano, un salón de cómputo, donde había un comienzo, pero no había un final. Y me decía, mira la pantalla de la computadora. Hermano, cuando yo me acerco a mirar la pantalla, era pura pornografía. Y yo le decía, Señor, ¿y esto qué significa? Y me dice, así está enredada la juventud, y aún la de las iglesias, y aún muchos están en los coros, y dice que cantan a mi nombre, pero están llenos de inmundicia. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. De ahí estuvimos en otro lugar, una iglesia muy grande, donde había un alfolí grande, hermano, muy grande, como el porte del altar y bien hondo. Y habían muchos sobres en ese alfolí. Era como cuando usted va a un sorteo. La iglesia estaba llena, hermano. Yo cuando entré había mucha gente y muchos que daban la ofrenda ahí en el alfolí. Cuando me dice, ve y camina al altar. Cuando yo camino al altar, me dice, voltea y mira, ya no eran unas personas normales, eran puras calaveras. Y yo miré al pastor que estaba en el altar y era una calavera. Y me dice, estas son las iglesias de la prosperidad, donde solo tienen el corazón para sus bienes, pero todos están muertos, me decía. Todos están muertos. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Hermanos, y era impresionante ver eso. Una iglesia tan llena, hermano. Y todos eran calaveras. No había uno siquiera, hermano. Cuando me dijo el Señor, este mensaje lo dirás, todo esto que has visto lo dirás, para que mi pueblo se aperciba que esta es la recta final, me decía. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, santo, aleluya. Cuando de pronto, hermano, estábamos como en un jardín con el Señor, como en un parquecito así. Y el Señor me dijo, Silvia, esto le dirás al movimiento misionero mundial. Esto que te he mostrado se lo dirás. Y aún le dirás, dice a mi siervo Eugenio Macías, le dirás que yo le confirmo, que yo le revelo todo aquel que quiere infiltrarse para destruir la obra. Oh, gloria, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios.
a lo lejos, hermano, yo escuchaba mucho cántico, una alegoría tremenda. Y yo alcancé a escuchar el himno de esta iglesia. No me lo sé muy bien, pero yo lo pude identificar cuando decía que el enemigo no ha podido destruir esta obra que es de Dios. Y yo le decía, Señor, eso yo lo he escuchado en el movimiento. Y me dice, sí, esa obra es mía. Yo la sembré, yo la planté. Me decía. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y déle este mensaje a mi pueblo. Y vuelta me mostraba la toalla torcida. Y dile a mi pueblo que yo voy a tratar con ellos. Que yo voy a destorcer al torcido, me decía. Que yo haré la obra que tengo que hacer en mi remanente, me decía. Cuando de pronto, hermanos, quedé en blanco. Y luego cuando abro los ojos ya estaba en el hospital. Habían pasado 7 días. Lo primero que vi fue una enfermera que me miró y me dijo, te despertaste. Y yo le movía este dedo y le hacía que sí. Cuando de repente me vi rodeada de doctores y ellos inflándose el ego, se chocaban las manos y decían, buen trabajo, lo logramos. Y me decía, tú despertaste, si tú veniste como el soldado aquí, tú veniste a vivir o a morir, porque tu pronóstico de vida era muerte. Toda tu familia esperaba la noticia de tu muerte, pero estás viva, me decía. Y comenzaron con las agujas a hincarme el cuerpo. Y yo comenzaba a reaccionar. Y me decían, qué bueno que no hay parálisis. Y me hacían con la mano en los ojos. Y me decían que si miraba yo le movía el dedo, que sí. Yo estaba muy consciente, hermano. Pero yo tenía tubos puestos en la boca. Me monitorearon todo ese día 23. Porque fue al otro día que comenzaron a monitorearme. Yo me desperté un 22. Y el 23 me monitorearon y me hicieron tomografía de diferentes ángulos. Porque mi pronóstico que yo había llegado con una fractura de cráneo, hermano. Que yo había llegado con el ojo derecho perdido. Que yo había llegado con el brazo quebrado. Que yo había llegado con las costillas rotas, que había llegado con el pulmón destrozado. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a tu nombre! Y me monitorearon el 23. Y llegó el día 24 de mañana. Llegó la visita, hermano. Y en esto llega la esposa de mi papá, cristiana, y hablaba conmigo, pero yo tenía los tubos puestos. Y ella decía, quiero orar por ti. Y ella hizo una oración muy bonita, me acuerdo. Y lo último que dijo, Señor, úngela con 3 gotas de tu sangre. Yo no vi las gotas en ese momento, pero yo aprecié esa oración y la guardé. Yo no sabía qué iba a pasar el día 24, hermano, en la mañana. Tipo 9 de la mañana hubo un problema de doctores, hermano. Se levantó el enemigo en esa sala de terapia intensiva. Y se levantó Dios con poder también. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Vino el médico y le dice,
a la doctora: ya es tiempo que la desconectes de los tubos, porque ha reaccionado bien, tiene los signos vitales bien, tiene los exámenes bien, esta mujer está bien, desconéctale los tubos. Y ella decía: no, porque ella tiene un pulmón perforado y aún no le podemos desconectar. Y le decía: desconéctala. No. Y estaban en un litigio los dos hermanos. Y el uno decía, comenzó a sacar las credenciales y los títulos, y la otra también, de dónde había estudiado y de dónde había venido. Y yo estoy escuchando todo aquello, hermano. Cuando llegan a un acuerdo que a mí me iban a inyectar por esta vía del cuello una inyección fuerte, y por la pierna me iban a poner otra inyección, y decían: esos dos medicamentos son tan fuertes que van a hacer un choque para que ella expulse los tubos ella mismo. Pero vas a correr el riesgo, le decía la doctora, de que ella le dé un infarto y se muera, o de que ella se levante y pierda el útero, porque tú sabes que el medicamento es fuerte. Y yo estoy escuchando el problema que tiene. Y él le decía: desconéctala ya. Y ella le decía: no la voy a desconectar. Y ella comenzó a decirle: bueno, ¿y por qué te empecinas tanto con esa mujer? Esa mujer no vale. Esa mujer no sirve. Yo no voy a perder mi credencial por esa mujer. Yo no voy a perder mi vida por esa mujer. Esa mujer no sirve. Él le decía: tú tienes hijos, tú tienes familia, vas a perder tu estatus social por esa mujer. Cuando vino Dios tomando ese doctor y dijo: no me importa si tengo que vender refresco en las esquinas. No me importa. No me importa. Oh, gloria a Dios. Él le decía: no me importa si tengo que perder mi estatus social, no me importa si me paralizan un año sin ejercer, pero yo siento en mi corazón desconectar a esa mujer. Oh, gloria a Dios. Y ellos seguían en su litigio con las jeringuillas en la mano. Y yo comencé a orar y yo decía: Señor, mira lo que está aconteciendo. Cuando de pronto abrió Dios mis vistas espirituales y yo vi cómo descendía la primera gota de sangre y me cayó en la cabeza. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Y veo la primera gota, y la segunda, y la tercera, que venían a una velocidad impresionante. Estallaban en mi cabeza. Cuando de pronto, hermanos, se abren mis vistas espirituales nuevamente, y yo sabía conscientemente que estaba en el hospital, pero mis ojos estaban mirando una casa de construcción de cemento pintada de un amarillo fuerte, con una ventana abierta y las puertas cerradas. Y yo me asomo a esa ventana y veo 3 camas en fila, y al último veo un niño pequeño, así chiquito, recién nacido, y yo me veía adentro sana con el niño. Y yo le decía: Señor, ¿qué es esto? Yo no tengo hijos, esta casa no me identifica a mi familia, nada. ¿Qué es esto, Señor? Cuando vino palabra de Dios a mi oído y me dijo: estás en Quevedo ahorita y vas a orar ahorita por la mujer que vive en este lugar, que va en tu misma condición y va muriendo en una ambulancia y está embarazada y está a punto de perder su hijo. Y me dijo: y clama voz en cuello y no te detenga. Clama voz en cuello y no te detenga. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria.
Y yo le decía, Señor, tengo puestos los tubos. Esta gente está haciendo problemas porque no me los quiere sacar. Cuando viene el Señor y me dice, tú y yo hicimos un pacto. En el accidente me dijiste que si vivieras para mí y si murieras para mí, sácate los tubos, que yo tengo el control de tu vida. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, rabalabazóndele! ¡Y rabalabazóndele, bro! Hermano, y me saqué los tubos. Me los saqué. Y comencé a orar a voz en cuello. Comenzaron a correr los doctores buscando oxígeno de mascarilla. Pero yo seguía orando. Y decían, ¿qué le pasa a esta mujer?